¿Me controla la ansiedad? Bueno, pues vamos a leer un texto, un apartado del libro Cómo controlar la ansiedad antes de que le controle a usted, de Albert Ellis. Realmente es el capítulo 2, que dice ¿qué es la ansiedad y cómo le controla a menudo? Leo. Lo crea o no, la ansiedad es algo bueno que le permite a usted mantenerse vivo y que ayuda a preservar a la especie humana. En efecto, usted, como cualquier humano normal, entre comillas, ha nacido y crecido con deseos, preferencias y objetivos, y si no tuviera ni un ápice de ansiedad, ni se interesará en absoluto por cumplir esos deseos, toleraría sin más cosas terribles, como no lograr nunca nada, no ser aceptado por los demás, ser perseguido o atacado peligrosamente, incluso ser víctima de un intento de asesinato, y no haría nada para hacerles frente o protegerse de ellas. Básicamente, la ansiedad es un conjunto de sensaciones molestas y de tendencias a la acción que le permiten darse cuenta de que ocurren o pueden ocurrir hechos desagradables, esto es, cosas que van en contra de sus deseos y que le avisan de que tendría que hacer algo al respecto. Así, por ejemplo, si corre el peligro de ser atacado y desea permanecer a salvo, tiene varias posibilidades de acción para conseguirlo: huir, luchar contra su atacante, buscar protección, llamar a la policía, hablar con su agresor para evitar que le ataque, etc. Si, en cambio, no estuviera atento, preocupado, ansioso, tenso, vigilante o en estado de pánico, probablemente no haría ninguna de estas cosas. Quizá percibiría el peligro de ser atacado, pero no haría nada al respecto. De la misma manera, si pensara que corre el peligro de perder su trabajo y realmente deseara conservarlo, seguramente estaría inquieto o ansioso y elegiría tomar algún tipo de determinación. Hablar con su jefe, esforzarse más en sus tareas, buscar otro trabajo, pedirle a un amigo que interviniera en su favor, plantearse montar un negocio por su cuenta y asistir a algún cursillo, etc. Así pues, la ansiedad surge cuando usted desea algo y ve que es posible que no lo obtenga, o cuando no lo desea y se da cuenta de que corre el peligro de tener que pasar por ello. Si realmente no tuviera usted ningún tipo de preferencias o deseos, sería indiferente a casi cualquier cosa que le pudiera ocurrir y por lo tanto no tendría ansiedad. Sin embargo, lo más probable es que tampoco viviera mucho tiempo, porque vivir y sobrevivir depende en gran medida de desear vivir y desear evitar el dolor, el malestar, los problemas y las dificultades importantes que podrían conducir a la muerte. Para poder sobrevivir, tiene usted que cumplir determinadas funciones, como comer y respirar, y estar mínimamente bien, ya que si se encontrara totalmente a disgusto, por ejemplo, con continuos dolores o privado de cualquier tipo de placer durante un largo tiempo, tendería a perder su motivación por la vida y quizá preferiría morir. En general, sin embargo, casi todos los seres humanos persiguen algún objetivo. Desean seguir viviendo sin ser razonablemente felices y no sufrir dolor. Puede que haya algunas excepciones, pero le aseguro que son pocas y que no viven mucho tiempo. Son el interés y las ansias de vivir de las personas y sus ganas de evitar el dolor y el peligro lo que las mantiene vivitas y coleando. Incluso los niños pequeños, que también no son capaces de valerse por sí mismos, luchan por vivir, disfrutar y evitar el dolor, y la ansiedad les ayuda a hacerlo. Desgraciadamente, hay muchos tipos y niveles de ansiedad, y algunos de ellos son muy malsanos y autodestructivos. La ansiedad sana, a la que podemos referirnos con términos como inquietud, vigilancia o precaución, le ayuda, como dijimos más arriba, a tener de lo que quiere y menos de lo que no quiere, especialmente lo segundo, puesto que lo que no desea podría herirle y matarle literalmente. Por tanto, es muy sano que su ansiedad le haga mirar atentamente cuando cruza la calle, conducir a una velocidad razonable, evitar las comidas envenenadas o vigilar cuando anda por un barrio peligroso. La ansiedad sana preserva la vida. Sin embargo, tal como mostraré más adelante en detalle, la ansiedad puede ser fácilmente y es a menudo malsana, es decir, destructiva y perjudicial para las propias necesidades básicas. Por ejemplo, cruzando por la calle, si tiene usted ansiedad sana, va con cuidado, hace caso a los semáforos, está atento por si los conductores no los atienden correctamente y cruza con cierta prisa en lugar de ir a paso de tortuga. Eso es bueno.
pero suponga que usted está tan extremadamente ansioso ante la perspectiva de cruzar la calle que esté sudando, con el corazón aceleradísimo, las piernas flaqueando y mirando en todas las direcciones por si acaso. ¿Qué puede pasar con una ansiedad tan fuerte? Probablemente cruce precipitadamente o tropiece y se caiga, o mire en la dirección equivocada, o esté tan asustado que se niega a cruzar, o acabe haciendo una locura que provoque un accidente. El pánico agudo es, de hecho, una forma de ansiedad, pero una forma altamente dañina y que generalmente hace mucho más mal que bien. Lo mismo ocurre con el pánico ante cuestiones que no comportan daño físico. Si cree usted, por ejemplo, que puede que le echen del trabajo y la idea le aterra tanto que tiene pánico, muy probablemente, y dado el estado en que se encuentra, haga cosas como hablar con su jefe a la desesperada, dejarle ver abiertamente el estado en que se encuentra, dejar el trabajo precipitadamente antes de comprobar si realmente corría peligro de perderlo, acobardarse demasiado como para buscar un nuevo trabajo, encontrar otro trabajo, pero ponerse también muy ansioso a la primera, y otras muchas tonterías que le impedirían conservar su trabajo o encontrar otro nuevo. La inquietud puede ayudarle a conservar su puesto o a conseguir otro en otra empresa, pero el pánico pondrá muy probablemente en peligro su actual trabajo y los siguientes. Eso ya no es tan bueno. Ansiedad sana y malsana. La moraleja de lo que he dicho hasta ahora y la idea principal de este libro es que la ansiedad sana o la inquietud por las cosas preservan la vida y conducen a buenos resultados. La ansiedad malsana, en cambio, puede acabar fácilmente con uno. La ansiedad sana o precaución, de hecho, le da a usted el control de sus propias emociones y le ayuda a manejar situaciones difíciles o peligrosas de forma eficiente. La ansiedad malsana o pánico suele hacer lo contrario, le hace perder el control y consecuentemente afrontar mal o incluso desastrosamente los riesgos y problemas con los que se encuentra. La ansiedad sana implica precaución y vigilancia y preserva de daños potenciales. La malsana toma forma de pánico, terror, horror, fobias, temblores, estados de shock, entumecimiento y todo tipo de reacciones físicas y psicosomáticas que le alertan de alguna manera contra posibles peligros, pero que muy a menudo no hacen más que interferir en el buen manejo de las situaciones. A lo largo de este libro iré insistiendo en la diferencia entre ansiedad sana y malsana, así como las diferencias entre otros sentimientos y emociones sanos y malsanos. La teoría y práctica psicoterapéutica que aquí describimos es la terapia racional, emotivo-conductual. TREC es como se reduce. Esta terapia difiere significativamente del resto de formas de terapia en el hecho de que distingue claramente entre emociones negativas sanas que surgen cuando algo va mal en la vida, pena, pesar, frustración, irritación, y emociones negativas malsanas como pánico, depresión, ira, autocompasión y la sensación de que uno no vale nada, que también surgen en situaciones difíciles. Veremos esto un poco más adelante. Volvamos ahora a los sentimientos de ansiedad que puede usted experimentar. La ansiedad sana o inquietud por las cosas suele estar basada en miedos realistas o racionales. Así, por ejemplo, si trata de cruzar por una carretera llena de coches que no tiene semáforos, es probable que tenga miedo, de forma realista, a que le atropelle algún camión y le ocurra algo. ¿Por qué? Porque hay muchas posibilidades de que eso pase realmente. De la misma manera, si no deja usted de llegar tarde al trabajo, insulta a su jefe y se toma muy poco interés por hacer las cosas bien, tendrás una buena razón realista para tener miedo de que le releguen a un puesto inferior o le echen. Usted se lo estaría buscando. Es decir, que sus miedos realistas y sensatos surgen cuando usted observa algo malo, incluso destructivo, puede ocurrir si actúa de determinada manera y que hay muchas posibilidades de que tal cosa horrible ocurra. Si se mete usted con personas muy agresivas, es bastante probable que éstas le hagan daño o lo intenten. Cuidado, los miedos realistas le avisan de que algo malo le puede ocurrir si hace usted determinadas cosas y probablemente le adviertan acertadamente de que no las haga si no quiere que pase
que nada de eso le pase. Muchos miedos, sin embargo, son irrealistas o irracionales. Suponga que está usted caminando por la acera y que le entra un miedo terrible a que venga algún coche, gire bruscamente y la atropelle. O suponga que le está yendo bien en el trabajo, que recibe muchas felicitaciones de sus jefes y aumentos de sueldo y resulta que le aterroriza la idea de cometer un solo error o de llegar tarde una sola vez porque está convencido de que le echarían sin ningún miramiento a la más mínima. O suponga que le da miedo ir en ascensor porque cree que hay muchas probabilidades de que le falte aire y se ahogue, o de que el ascensor se caiga y usted se mate, o de que quede atrapado entre dos pisos y no pueda salir hasta al cabo de muchas horas o incluso días. Estos son miedos irracionales, porque no es probable que ocurra ninguna de esas cosas, y toma usted una pequeñísima probabilidad, una entre 1.000.000, como algo muy posible. Desgraciadamente, para la condición humana, la gente crea muy a menudo estos tipos de miedos irracionales, les tiene pavor y hace todo tipo de tonterías para manejarlos. Es muy posible, por ejemplo, que muchas de las personas que tienen este tipo de miedo no caminen por la acera porque la consideren un sitio peligroso. También puede ser que esta gente sienta pánico en su trabajo e incluso lo deje, cuando en realidad está haciéndolo bien y recibe todo tipo de felicitaciones. O puede ser que estas personas eviten los ascensores tanto en casa como en el trabajo y se pasen el día subiendo y bajando 50 escalones con tal de no meterse en ninguno. Es decir, que muy a menudo los miedos irrealistas y malsanos llevan a fuertes estados de ansiedad, cuando realmente no hay peligro alguno o es de muy poca magnitud. Casi todo el mundo tiene alguno de estos miedos y limita tontamente su vida a algunos aspectos por eso. Así, algunas personas tienen miedo a subir en ascensor, escaleras mecánicas o trenes cuando hay muy pocas posibilidades de que ocurra algo peligroso si lo hacen. Otras tienen miedo al juicio negativo de los demás, aun cuando estos no tienen ningún poder sobre ellos. Otras sienten miedo de que los demás les menosprecien, pero tampoco dicen nada al respecto, ni hacen algo para remediar esta falta de aprobación. Otras tienen miedo de que cualquier persona a las que quieran les acaben dejando porque hubo una persona a la que quisieron que una vez les rechazó. También hay gente que cree que si pierden un trabajo por cualquier razón, eso significa que ya nunca serán capaces de encontrar y conservar ningún otro. Miedos irracionales como estos son extraordinariamente comunes. De hecho, hay gente que prácticamente no se asusta por nada en determinada parcela de su vida, por ejemplo en el trabajo, pero que se ve completamente anulada por el miedo en otras áreas vitales, como encontrar y mantener una pareja estable. ¿Qué fundamento tienen estos miedos irracionales? Más adelante veremos cuáles son las principales razones que los sostienen, pero ahora mismo quisiera enfatizar en el hecho de que mucha o la mayoría de la gente tiene este tipo de miedos, se deja controlar por ellos y vive amargada por su culpa. Hay gente que incluso se mata accidentalmente en un momento en el que le invade un miedo tan poco realista como pensar que le ocurrirá algo cruzando la calle, por mucho que tenga el semáforo en verde. Y al ponerse tan nerviosa, tropieza y se cae ante un coche que se pone en marcha. ¿Cómo puede usted distinguir entre la ansiedad sana y malsana o los miedos irracionales e irracionales? Como ya he dicho, comprobando cuál es la realidad y utilizando las leyes de la probabilidad. Si no tiene usted en cuenta estos hechos reconocidos e insiste, por ejemplo, en que los ascensores son un sitio peligroso, aunque la mayoría de la gente que los usa nunca se hace daño ni se mata con ellos, es muy probable que se metan líos. Los hechos son los hechos y si hay cosas que acarrean peligro real, como conducir a 150 km por hora, casi siempre hay pruebas que lo corroboran. En segundo lugar, debe tener en cuenta que los miedos no realistas son exagerados o basados en sobregeneralizaciones. Por ejemplo, si oye usted hablar de alguien que se quedó encerrado 3 horas en un ascensor, es posible que le entre miedo e intente que eso piense que eso le puede pasar a cualquiera, incluido usted, en cualquier momento. Es posible también que al oír decir que determinadas personas a la que la pareja abandonó en su momento no han vuelto a encontrar a nadie, piense usted que si alguna vez le rechaza a su pareja, querrá decir
que se quedará solo para siempre. Usted está exagerando o sobregeneralizando pequeños riesgos. En tercer lugar, quiere decir que ve usted las cosas en términos de blanco y negro, sin matices de gris. Así, si pierde un buen trabajo, puede que lo vea como algo totalmente negativo, cuando, de hecho, probablemente tenga usted derecho a un subsidio durante un tiempo. Puede emplear el tiempo libre en prepararse para otros trabajos o consiga otro incluso mejor. En otras palabras, principalmente la ansiedad irrealista es producto de un pensamiento incorrecto y exagerado, común entre los seres humanos, dado que, como dijimos al principio de este capítulo, la ansiedad protege sus sueños. A menudo resulta que usted no se inquieta mínimamente por algún peligro o pérdida, sino que se preocupa excesivamente o entra en estado de pánico. Para más complicación, su pánico interfiere entonces en sus acciones, le impide cruzar la calle tranquilamente o ser más eficiente en su trabajo y provoca, ahora sí, el desastre que usted preveía. Tiene usted tanto miedo de correr determinado peligro que se desorganiza hasta el punto de volverse ineficaz y de hecho acaba provocando aquello que ocurra. ¿Por qué ocurre esto? Muy probablemente porque su ansiedad autoprotectora se vuelve hiperprotectora y por tanto destructiva. Entonces, como siempre existe la posibilidad, aunque muy remota, de que caiga un ascensor o se quede encallado entre dos pisos durante horas, usted antes que arriesgarse a correr ese ínfimo riesgo, se aterroriza y decide no subir jamás en la vida en ningún ascensor. ¡Qué estupidez! Aunque protector, claro, más bien hiperprotector. Una de las principales razones explicativas de este fenómeno sea probablemente de tipo evolutivo. La ansiedad se construyó en nuestras cabezas, corazones y acciones hace decenas de miles de años, cuando la vida en la Tierra era extraordinariamente peligrosa. Los hombres y las mujeres son animales de piel fina, si los comparamos con los elefantes o los rinocerontes. Es fácil herirlos o matarlos, así que en los viejos tiempos había que ser muy ansioso para poder sobrevivir. En consecuencia, la naturaleza no solo nos proporcionó precaución e inquietud, sino también ansiedad extrema, lo cual, cientos de años atrás, nos debió de proteger bastante de animales y hombres más feroces y fuertes. En nuestro mundo de hoy ya no se hace necesario ese grado de ansiedad, sin embargo, es posible que siga instaurado en nuestro organismo. Por eso, no solo reaccionamos con precaución e inquietud ante peligros realistas, sino que también llegamos a experimentar pánico y extrema ansiedad ante peligros insignificantes o imaginarios. Sea como sea, casi todo el mundo es propenso a la ansiedad y al miedo, tanto realistas como irracionales. Es frecuente que reaccionemos con precaución e inquietud ante un riesgo o peligro, pero también es bastante fácil que nos preocupemos en exceso o entremos en estado de pánico por alguna tontería. La TREC le enseñará a conservar el primer tipo de reacciones, sanas, y a minimizar el segundo grupo, mucho menos sanas, con lo que podrá controlar la ansiedad en lugar de dejar que ésta le controle a usted, como, por desgracia, ocurre a menudo. Con el fin de ayudarle a saber si experimenta usted sentimientos de ansiedad o no, he incluido la tabla 2.1 que describe algunos de los síntomas típicos de la ansiedad. Puede que sienta usted uno o más de ellos cuando está ansioso y también es posible que tenga alguno cuando está inquieto, aunque puede ser en menor medida. Vienen dos tablas. La primera sería algunos síntomas típicos de la ansiedad y otra son las posibles fuentes de ansiedad. La voy a leer, pero voy a hacer otro audio aparte exclusivamente con esto. Tabla 1. Algunos síntomas típicos de ansiedad. Síntomas respiratorios y pectorales serían falta de respiración, respiración acelerada, respiración superficial, jadeo, presión en el pecho, nudo en la garganta, sensaciones de ahogo, tartamudeo. Reacciones cutáneas de la piel, sudor, picores, escalofríos, sonrojos.
Reacciones de la presión, lo notamos por dentro. Pulso acelerado, palpitaciones, desfallecimientos o desmayos, aumentos de la presión sanguínea, descensos de la presión sanguínea. Síntomas intestinales, ya sabemos que es otro cerebro lo que tenemos ahí con nuestras células nerviosas. Serían pérdida del apetito, náuseas, molestia y dolor intestinal, vómitos. Síntomas musculares, ya sabéis, los que se manifiestan en nuestros músculos. Serían temblores, parpadeo involuntario, tics nerviosos, sobresaltos, dar vueltas de un lado a otro, flaqueo en las piernas, rigidez, insomnio. La siguiente tabla, la tabla 2.2, muestra algunas de las situaciones ante las que es posible que usted experimente la ansiedad. La lista no es exhaustiva. Puede que se ponga usted ansioso por cuestiones poco frecuentes que no preocuparían a la mayoría de la gente. Pero bueno, vamos a ver esta tabla. Tabla 2. Posibles fuentes de ansiedad. Ansiedades podrían ser socializar, hablar en público, buscar trabajo, cumplir en el trabajo, practicar deportes, cursos educativos, sucesos traumáticos, trastorno de estrés postraumático, enfermedades físicas, alcoholismo y drogadicción, trastorno obsesivo-compulsivo, tartamudeo, tener síntomas de ansiedad, mostrarse ansioso, sentir o mostrar pánicos. Fobias podrían ser estas: reuniones sociales, espacios abiertos, espacios cerrados, alturas, trenes, automóviles, ascensores, animales, puentes, túneles. Bueno, seguimos. Esté atento a los signos que experimenta cuando está ansioso, sobre todo en épocas en que lo esté frecuentemente e intensamente. Anote entonces las cosas o situaciones que normalmente le provocan esa sensación. No empiece, sin embargo, a ponerse ansioso ante la posibilidad de tener ansiedad, hasta el punto de que su ansiedad de estar ansioso acabe invadiéndolo por completo. No se trata de que usted interprete que está ansioso por esto o aquello, cuando en realidad probablemente lo que tenga usted es una reacción sana y normal de inquietud por las cosas. Bueno, continuaremos con el siguiente capítulo seguramente, porque la verdad es que tengo ya curiosidad de saber por dónde sigue y cómo lo va a tratar. El siguiente capítulo se llama Afortunadamente, la mayor parte de la ansiedad es autogenerada y se puede degenerar. Bueno, haré un vídeo de las tablas probablemente, ya ver si saco el rato, pero sí tengo ganas de seguir este libro. Ya comenté en el libro anterior que no los voy a leer enteros por respeto al autor, pero sí que voy a sacar extractos o capítulos que lea porque me parezcan interesantes o le podamos sacar un partido. Bueno, aunque estas lecturas las hago principalmente para mí, porque si no hay modo de sacar un rato para leer un libro, que además me interesa, me gustaría que le dieras al like, que compartieras o que por lo menos te suscribas para saber yo a quién está llegando también este tipo de lectura. Venga, muchas gracias por estar ahí.